¿Qué harías si supieras que cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada silencio que guardas, determina si los demás te obedecen por respeto o por miedo? Imagina por un momento que tienes en tus manos el poder de moldear voluntades, de inclinar balanzas a tu favor sin necesidad de gritar, amenazar o manchar tu reputación. Esto no es fantasía. Es la esencia pura de la filosofía de Nicolás Maquiavelo, el estratega más incomprendido de la historia. Pero hoy desentrañaremos la verdad oculta detrás de su código más poderoso. Cómo ser temido sin caer en el odio. Cómo gobernar desde las sombras con una autoridad inquebrantable. El error que cometen casi todos es creer que el miedo es sinónimo de tiranía. Maquiavelo, sin embargo, revela una paradoja mortal. El verdadero poder no reside en la crueldad gratuita, sino en la percepción calculada. Un príncipe o un líder moderno debe ser como el hierro envuelto en seda, firme en su esencia, pero impredecible en su tacto. ¿Por qué algunos hombres son seguidos con devoción mientras otros son derrocados a pesar de sus amenazas? La respuesta yace en una línea tan delgada como el filo de una espada, y hoy cruzarás ese umbral. Piensa en la última vez que alguien te desafió abiertamente. Quizás fue un rival, un socio, incluso un familiar. ¿Cómo reaccionaste? La mayoría cede al impulso primario de la ira, creyendo que la fuerza bruta impone respeto. Pero Maquiavelo advierte: el odio es el veneno que corroe cualquier trono. En cambio, la estrategia maestra es más sutil, casi poética. Hacer que los demás teman las consecuencias de desafiarte, sin que jamás puedan señalarte como el villano. Es el arte de dominar sin parecer dominar, de guiar sin mostrar la mano que empuja. Aquí yace el secreto prohibido que las élites han usado durante siglos. No se trata de ser el más ruidoso en la habitación, sino el más impenetrable. No de exhibir poder, sino de dejar que otros lo imaginen. Como escribió el propio Maquiavelo, los hombres temen menos ofender a alguien que se hace amar, que a alguien que se hace temer. Pero cuidado, esto no es un juego para ingenuos. Requiere la precisión de un cirujano y la frialdad de un ajedrecista. ¿Estás dispuesto a aprender las reglas no escritas del respeto absoluto? Si crees que esto es solo teoría, observa a tu alrededor. Los líderes que perduran, en la política, los negocios, incluso en tu círculo íntimo, operan bajo estos principios. No piden autoridad, la toman. No suplican lealtad, la exigen sin palabras. Y ahora la elección es tuya. Seguir navegando a la deriva en un mar de mediocridad o desbloquear el manual definitivo para convertirte en una fuerza imparable. Esto no es motivación, es maquiavelismo puro. Y comienza ahora. El poder nunca anuncia su llegada con trompetas o desfiles. Se desliza en silencio, envuelve a los desprevenidos y solo aprieta su agarre cuando la resistencia es inútil. Esta es la primera verdad que Maquiavelo grabó en la historia. La verdadera autoridad no se toma, se cultiva. Imagina un lobo entre ovejas. No muestra los colmillos ante cada mirada. Se mueve con calculada moderación, sabiendo que el miedo es más potente cuando se deja la imaginación. En el momento en que exiges respeto, revelas tu desesperación por obtenerlo. Pero entonces, ¿cómo es que los grandes gobernantes, desde tronos antiguos hasta salas de juntas modernas, consiguen una lealtad inquebrantable sin pronunciar una sola súplica? La respuesta yace en una dualidad tan antigua como la ambición humana: el equilibrio entre el miedo y el amor. Considera esta paradoja: las masas llorarán por un líder adorado que ha caído, pero lo abandonarán en vida mientras que obedecen a un gobernante temido con precisión, y aún así conspiran en las sombras para derrocarlo. La genialidad de Maquiavelo fue diseccionar este delicado baile. Es mejor ser temido que amado, escribió, si no puede ser ambos. Pero aquí es donde la mayoría falla. Confunden el miedo con la crueldad. El verdadero estratega sabe que el miedo nunca debe convertirse en odio. El reinado de un tirano es corto, el de un maestro dura generaciones. Piensa en el puño de hierro envuelto en terciopelo. Golpea demasiado fuerte y crearás mártires. Golpea demasiado suave e invitarás al desafío. El arte reside en la incertidumbre de tu golpe. Permíteme preguntarte esto: ¿cuándo fue la última vez que dudaste antes de cruzar una línea? ¿Fue por una regla escrita o por la consecuencia no dicha que susurraba en tu mente? Este es el tablero de ajedrez de Maquiavelo. Las leyes son frágiles. La percepción es indestructible. Un rey que ejecuta a un traidor públicamente es llamado justo. Uno que ejecuta al azar es llamado monstruo. La diferencia: el control, no del acto sino de la narrativa.
El mundo moderno no es diferente. Todo CEO, político o influencer que ejerce poder lo entiende. Lo que haces importa menos que lo que se cree que eres capaz de hacer. En el momento en que otros pueden predecir tus límites, ya has perdido. Pero aquí está el secreto que no enseñan en palacios ni escuelas de negocios. El miedo solo es una bomba de tiempo. La verdadera lección de Maquiavelo era el dominio en capas. Un gobernante debe ser a la vez tormenta y refugio, lo suficientemente impredecible para disuadir el desafío, pero lo suficientemente indispensable para ser necesario. Los emperadores romanos lo sabían bien. Alimentaban al pueblo con pan, pero retenían las reservas de grano. Organizaban grandiosos triunfos, pero mantenían a las legiones inquietas por más. La dependencia es la cadena que parece un collar. ¿Y tú? ¿Estás construyendo tronos o trampas? ¿Eres la mano que alimenta o la que podría retirarse? Ahora, rompamos una ilusión. El poder no se trata de dominación, se trata de opciones. Los débiles están atrapados por sus impulsos, los fuertes se liberan con su moderación. El príncipe de Maquiavelo no se enfurece ante los insultos, los almacena, los convierte en armas y deja que sus enemigos se pregunten cuál será su último error. Esta es la esencia de la paciencia estratégica. El mundo pertenece a aquellos que pueden actuar sin frenesí y golpear sin previo aviso. Pero recuerda, cada movimiento debe ser una lección, no solo un castigo, porque el respeto no se toma, se imprime. Piensa en la última vez que alguien tuvo poder sobre ti. ¿Fue su título? ¿Su fuerza? ¿O fue la silenciosa comprensión de que podían remodelar tu mundo con una palabra? Ese es el filo maquiavélico, el poder de cambiar realidades sin levantar una mano. Y sin embargo, aquí está el giro cruel. Este conocimiento es inútil si careces de la disciplina para ejercerlo. Muchos anhelan el poder, pocos pueden digerir su precio. Porque el trono no está hecho de oro. Está hecho de sacrificios calculados, decisiones sin pestañear y la soledad de saber que no puedes confiar plenamente en el amor de nadie. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué clase de gobernante serás? ¿El que tropieza con el poder por accidente o el que lo construye ladrillo a ladrillo? El lobo no se disculpa por su naturaleza, prospera porque entiende el bosque. Y el bosque, querido estratega, espera que aprenda sus reglas. Pero recibe esta advertencia. Una vez que ves el juego, no puedes fingir que no existe. El próximo movimiento es tuyo. ¿Jugarás o serás jugado? El verdadero poder no reside en lo que eres, sino en lo que los demás creen que puedes ser. Esta es la lección que los gobernantes más astutos de la historia han comprendido. La realidad es maleable, pero la percepción es el cincel que la esculpe. Imagina por un momento que pudieras moldear cómo te ven los demás con la precisión de un escultor renacentista trabajando el mármol. ¿Qué imagen tallarías? ¿La del líder benevolente o la del estratega impredecible? Maquiavelo nos revela un secreto incómodo. La respuesta correcta es ambas, administradas con la precisión de un boticario medieval mezclando sus pociones. En el teatro del poder, cada gesto es un guión cuidadosamente coreografiado. Observa cómo los grandes líderes modernos dominan este arte. Nunca se ven sudar, nunca muestran urgencia, nunca revelan sus cartas hasta que el juego está decidido. ¿Recuerdas cuando Julio César cruzó el Rubicón? No fue el acto en sí lo que cambió la historia, sino el mensaje que transmitió. La suerte está echada. Cada movimiento tuyo debe ser igual de calculado, cada silencio igual de elocuente. Porque en el reino de la percepción, incluso la inacción es una declaración poderosa. Pero cuidado, este juego tiene reglas invisibles. La primera ley de Maquiavelo sobre la percepción establece que la credibilidad es como el cristal veneciano. Una vez rota, nunca recupera su transparencia original. ¿Cuántos políticos has visto caer no por lo que hicieron, sino por lo que permitieron que creyeran sobre ellos? La distancia entre firme y terco, entre seguro y arrogante, es más delgada que el filo de una daga florentina. Y sin embargo, los maestros de este arte navegan estas aguas con la destreza de los antiguos marineros genoveses. La paradoja más fascinante es que cuanto menos hables de tu poder, más crecerá en la imaginación de los demás. Estudia a los Medici. Construyeron un imperio no ostentando riqueza, sino demostrando su influencia en los momentos cruciales. Un banquero que paga a un ejército mercenario es rico. Un banquero que hace que otros paguen por su ejército es poderoso. Esta es la alquimia de la percepción, transformar acciones ordinarias en señales de poder extraordinario. ¿Qué gestos tuyos están enviando mensajes que ni siquiera has considerado?
Ahora piensa en tu vida como si fuera la corte de un principado renacentista. Cada interacción es un movimiento en este juego multidimensional. Cuando delegas, pareces confiado o perezoso. Cuando insistes, pareces decidido o autoritario. Maquiavelo nos advierte, no hay decisiones neutras, solo percepciones gestionadas o abandonadas a la deriva. El estratega perfecto no solo controla sus acciones, sino la narrativa que las envuelve como los finos hilos de seda que sostienen a una marioneta. Pero aquí yace el verdadero genio maquiavélico, la capacidad de hacer que otros crean que llegaron a sus propias conclusiones. El príncipe más sabio no dice obedece, sino que siembra ideas que florecen como órdenes en la mente de sus súbditos. ¿Cuántas de tus decisiones fueron realmente sugerencias hábilmente plantadas por otros? Esta es la esencia del poder blando que los estrategas contemporáneos emplean, desde las salas de juntas hasta las campañas políticas. El control perfecto es invisible, como los hilos que mueven las cortinas sin que el público note el mecanismo. Terminemos este bloque con una reflexión que haría sonreír al propio Maquiavelo. En este preciso momento, alguien está intentando moldear cómo lo percibes. Podría ser tu jefe, un rival, incluso un ser querido. La pregunta no es si estás en este juego, sino si lo estás jugando con conciencia o como peón inconsciente. Porque en el gran tablero de la percepción, quien no estudia las reglas está condenado a ser pieza en lugar de jugador. ¿Qué imagen estás tallando en la mente de los demás? Y más importante aún, ¿quién está tallando la tuya? El poder más peligroso no es el que se ejerce, sino el que se hace desear. Maquiavelo comprendió lo que los psicólogos modernos confirmarían siglos después. Los seres humanos valoran más lo que creen haber elegido libremente. Imagina poder inclinar decisiones a tu favor sin que nadie note tu mano moviendo los hilos. Esta es la esencia del verdadero arte de gobernar. Convertir tu voluntad en el deseo ajeno. ¿Cuántas veces has tomado una decisión convencido de que era totalmente tuya, cuando en realidad había sido cuidadosamente orquestada por otro? La historia está repleta de ejemplos magistrales de esta manipulación elegante. Cuando Luis Tórtoro se construyó Versalles, no estaba erigiendo un palacio, sino una jaula dorada para la nobleza. Los hacía competir por el privilegio de vestirlo por las mañanas, convirtiendo el servilismo en un honor. Hoy, las corporaciones usan tácticas similares, desde programas de empleado del mes hasta jerarquías de prestigio invisible. El principio es el mismo: hacer que los demás luchen por migajas de reconocimiento que tú controlas. ¿En qué aspectos de tu vida estás compitiendo por premios que alguien más diseñó? Pero la verdadera maestría viene de entender los resortes psicológicos que mueven a las personas. Maquiavelo sabía que el miedo y la esperanza son los dos motores de la acción humana. Un líder sabio balancea estos polos como un funámbulo. Demasiado miedo genera rebelión. Demasiada esperanza crea expectativas imposibles. La clave está en dosificar ambos con precisión quirúrgica. Las empresas tecnológicas modernas dominan este arte, alternando entre la ansiedad, no te quedes atrás, y la promesa de gloria. Tú también puedes ser exitoso. ¿Cómo podrías aplicar este equilibrio en tus propias esferas de influencia? Existe, sin embargo, un nivel más profundo de este juego: la creación de dependencia psicológica. Los estados lo hacen con políticas sociales, las empresas con programas de fidelización, los individuos con favores calculados. El principio es siempre el mismo: convertir tu influencia en algo tan esencial que su ausencia se sienta como pérdida. Maquiavelo lo expresó con crudeza: los beneficios deben concederse poco a poco para que se saboreen mejor. ¿Cuántas de tus relaciones, profesionales o personales, siguen este patrón de dependencia gradual? El arma más poderosa en este arsenal invisible es el control de la información. En el Renacimiento, los príncipes mantenían su poder controlando el flujo de noticias. Hoy, los algoritmos deciden qué versión de la realidad consumes. Quien controla lo que sabes, controla cómo piensas. Pero aquí yace una ironía maquiavélica. La mejor desinformación no es la falsa, sino la incompleta. Dar suficientes datos para crear certeza, pero ocultarlos clave para mantener control. ¿En qué medida tu visión del mundo está siendo moldeada por información estratégicamente dosificada? Llegamos así al núcleo de esta ciencia oscura: la programación de patrones de comportamiento. Los rituales de las cortes reales, los protocolos corporativos, incluso las dinámicas familiares siguen este principio. Repetición crea normalidad, normalidad crea aceptación. Los hábitos son la arquitectura invisible del poder. Las sectas lo saben, los ejércitos lo saben, los mercadólogos lo saben. ¿Qué patrones has adoptado sin cuestionar su origen? ¿Qué comportamientos has normalizado que benefician a otros más que a ti? Terminemos con una verdad incómoda. Mientras lees estas líneas, estás siendo influenciado.
por este texto, por tu entorno, por fuerzas que ni siquiera percibes. La pregunta maquiavélica no es si serás influenciado, sino si tomarás conciencia del juego para jugarlo con intención. Porque en el mundo de la influencia invisible solo hay dos tipos de personas: los que saben que están en una obra de teatro y los que creen que el escenario es la vida real. ¿De qué lado estás tú? Existe una ley no escrita que gobierna desde las sombras. Los hombres libres son más fáciles de gobernar que los esclavos. Maquiavelo lo intuyó, pero hoy se ha convertido en ciencia exacta. ¿Cómo es posible que en una era de libertades sin precedentes las masas sean más dóciles que nunca? La respuesta yace en un descubrimiento perturbador. Las cadenas más efectivas son aquellas que la gente elige por sí misma. Desde los rituales sociales hasta los dispositivos que nos acompañan día y noche, hemos construido nuestra propia prisión. Y nos encanta su decoración. Observa con atención el mundo moderno y verás el mismo principio aplicado una y otra vez: la ilusión de elección. Los políticos te ofrecen opciones que conducen al mismo destino. Las marcas te venden diferenciación en productos esencialmente idénticos. Las redes sociales te dan voz, dentro de límites cuidadosamente calculados. Este es el genio perverso del control moderno. No decir no puedes, sino ofrecer 1000 formas de sí que llevan al mismo lugar. ¿Cuántas de tus decisiones realmente te pertenecen? ¿Y cuántas son variaciones de opciones que alguien más diseñó para ti? La religión, ese viejo mecanismo de control, ha sido reemplazada por devociones más sutiles pero igual de poderosas. El consumismo como redención, la productividad como virtud, la hiperconexión como mandamiento. Los nuevos templos tienen logos en lugar de cruces y en lugar de amenazar con el infierno, prometen exclusión social. Maquiavelo habría admirado esta evolución. El miedo al ostracismo es 1000 veces más efectivo que el miedo al castigo. ¿Qué comportamientos adoptas no por convicción, sino por temor a quedar fuera del rebaño? Pero el verdadero salto cuántico en ingeniería social vino con la monetización de la atención. En el Renacimiento, controlar un territorio requería ejércitos. Hoy, controlar mentes requiere algoritmos. Las plataformas que usas diario no son herramientas neutrales. Son máquinas de moldear percepciones, hábitos y deseos. Lo saben todo sobre ti. Cuándo te rindes, qué te tienta, cómo romper tu resistencia. Y como buen estratega maquiavélico, nunca atacan frontalmente. Te dan exactamente lo suficiente de lo que quieres para mantenerte enganchado, pero nunca lo suficiente para sentirte satisfecho. ¿Quién está realmente al mando cuando tu pulgar sigue desplazándose sin control? Existe, sin embargo, un fenómeno aún más insidioso: la internalización de los mecanismos de control. Las sociedades disciplinarias necesitaban guardias y prisiones. Las sociedades de control nos han convertido en nuestros propios carceleros. ¿Cuántas veces te has censurado no porque alguien te lo impidiera, sino porque anticipaste las consecuencias? Este autocontrol preventivo es la forma más avanzada de dominación. No necesitan vigilarte si tú mismo te vigilas por ellos. La paradoja es aterradora. Nunca hemos tenido más libertad de expresión y nunca hemos tenido más miedo de usarla. La educación, supuesto bastión de la liberación, se ha convertido en el sistema operativo de este mecanismo. Desde niños aprendemos a pedir permiso para ir al baño, a valorar más las calificaciones que el aprendizaje, a seguir instrucciones en lugar de cuestionarlas. Para cuando llegamos a la edad adulta, el patrón está grabado a fuego. Obedecer es más seguro que desafiar. Incluso los rebeldes modernos lo hacen dentro de marcos preaprobados: disidencia de catálogo, revolución de algoritmo. ¿Dónde quedaron los verdaderos herejes que no solo rompían las reglas, sino que reescribían el juego? Terminemos con una reflexión que corta como navaja florentina. El mayor triunfo del control social no es que obedezcamos, sino que hayamos llegado a amar nuestras cadenas. Celebramos como libertades lo que son apenas variaciones de servidumbre. Nos enorgullecemos de elecciones que fueron predigeridas para nosotros. Y el toque final de genio maquiavélico, hemos construido toda una mitología alrededor de la autenticidad en un mundo donde cada vez es más difícil distinguir nuestros verdaderos deseos de los implantados. La pregunta que debería quitarte el sueño no es si eres libre, sino si serías capaz de reconocerlo si lo fueras. Una verdad incómoda recorre la historia como un río subterráneo. Las crisis no se gestionan, se orquestan. Maquiavelo observó que los grandes líderes no esperan las tormentas, las navegan con tal destreza que parecen haberlas convocado. ¿Cuántas revoluciones comenzaron como eventos espontáneos cuidadosamente cultivados? ¿Cuántas reformas impopulares se implementaron aprovechando el pánico de una emergencia? Este es el juego más peligroso del poder,
transformar el caos en instrumento de control, convertir el miedo colectivo en cemento para nuevos cimientos. Existe un patrón que se repite desde la antigua Roma hasta las modernas salas de crisis corporativas. Primero el incendio, luego el salvador. Los psicólogos lo llaman dependencia del trauma. Los estrategas lo conocen como la doctrina del shock. Cuando las personas están lo suficientemente asustadas, intercambiarán libertad por seguridad sin siquiera regatear. Las constituciones se suspenden, los derechos se recortan, los patrimonios cambian de manos. Todo en nombre de la emergencia. ¿Cuántas de las medidas temporales de tu país siguen vigentes décadas después de su crisis original? Pero el verdadero maestro no espera las crisis, las fabrica. Imagina el genio perverso de crear una amenaza tan real como manejable, una amenaza que solo tú puedas resolver. Los bancos lo hicieron con las burbujas financieras, las farmacéuticas con ciertas epidemias, los gobiernos con enemigos externos convenientes. El principio es siempre el mismo. El problema debe ser suficientemente aterrador para movilizar, pero no tanto como para escapar a tu control. ¿Cuántos salvadores han creado secretamente los desastres de los que luego nos protegen? La pandemia global fue el laboratorio perfecto para esta ingeniería social. Observa con ojo crítico. Mientras el ciudadano común veía restricciones, el estratega veía un reajuste monumental de poder. Trabajo remoto que debilita sindicatos, monedas digitales que eliminan el efectivo, vigilancia biométrica normalizada. Medidas que habrían generado revueltas en 2019, pero que en 2020 se aceptaron como necesarias. Maquiavelo sonreiría ante esta maestría. Convertir una crisis de salud en una reingeniería completa del contrato social. ¿Qué otras emergencias se avecinan en el horizonte, listas para remodelar nuestra sociedad? Los medios juegan un papel crucial en este teatro, pero no como crees. No se trata simplemente de mentir, sino de dosificar verdades a destiempo. Una revelación muy temprana pierde impacto, una muy tardía parece conspiración. El momento exacto convierte hechos en armas. ¿Recuerdas cuántas verdades oficiales sobre eventos históricos cambiaron años después, cuando ya era demasiado tarde para actuar? Esta es la esencia del control narrativo. No es lo que sabes, sino cuándo lo sabes. Las corporaciones han aprendido este juego mejor que los gobiernos. Observa cómo las grandes tecnológicas manejan sus crisis de privacidad. Primero permiten el abuso, luego aparecen como salvadoras con soluciones parciales, que consolidan su poder. Crean el problema y venden la cura, en un ciclo infinito de dependencia. ¿Cuántas funciones que pagas hoy solían ser derechos básicos? ¿Cuántos servicios gratuitos crearon necesidades artificiales que ahora pagas para satisfacer? Terminemos con una reflexión que quema. La próxima gran crisis ya está siendo diseñada en algún tablero estratégico. Puede ser climática, financiera, sanitaria o geopolítica, pero su estructura seguirá el mismo patrón atemporal. Miedo inicial, desestabilización controlada, reordenamiento del poder. La pregunta maquiavélica no es cómo sobrevivirás a ella, sino si serás capaz de reconocer los hilos que la mueven. Porque en el gran juego del poder, las crisis no son accidentes. Son el martillo y el yunque donde se forjan nuevos órdenes mundiales. Y mientras tú te preocupas por sobrevivir a la tormenta, alguien más está ajustando las velas para navegarla en su beneficio. El descubrimiento más perturbador de Maquiavelo no fue cómo controlar a las masas, sino cómo hacer que deseen ser controladas. Hoy, la ciencia ha develado los mecanismos neuronales de este fenómeno. El cerebro humano prefiere la certeza de la servidumbre a la ansiedad de la libertad. Imagina por un momento que te ofrecieran elegir entre dos opciones. La primera, total autonomía con responsabilidad absoluta. La segunda, guía clara con obediencia estructurada. ¿Cuál escogerías? La mayoría, incluso sin admitirlo, ya tiene su respuesta. Las dictaduras clásicas usaban garrotes. Las modernas usan dopamina. El control contemporáneo se disfraza de recompensa. Likes que validan, logros virtuales que satisfacen, métricas laborales que miden el valor personal. Hemos creado un sistema donde la sumisión no duele, sino que engancha. Las redes sociales son el ejemplo perfecto. Cárceles donde los prisioneros decoran sus propias celdas y exigen más tiempo de encierro. ¿Cuántas horas de tu vida has intercambiado por pequeñas dosis de reconocimiento algorítmico? Existe un experimento social oculto a plena vista. La normalización de la vigilancia mutua. Donde antes había un tirano observando, ahora hay millones de ciudadanos denunciándose entre sí. Las plataformas de trabajo colaborativo exponen tu productividad. Las redes sociales monetizan tus confesiones. Las apps de comunidad te animan a reportar a tus vecinos. Maquiavelo hubiera admirado esta eficiencia.
un sistema donde las víctimas son también los verdugos voluntarios. ¿Cuándo fue la última vez que modificaste tu comportamiento por miedo a ser visto, juzgado o cancelado? Pero el verdadero genio está en la internalización del control. Los esclavos modernos no necesitan grilletes. Llevamos el monitor en la muñeca y el capataz en el bolsillo. La tecnología wearable rastrea nuestros pasos, el software de productividad nuestros descansos, las apps financieras nuestros gastos. Y lo más extraordinario, pagamos por estos dispositivos de autocontrol. ¿Qué diría un florentino del Renacimiento al ver que los siervos del siglo XXI compran sus propias cadenas y compiten por tener las más elegantes? La educación ha perfeccionado esta sumisión precoz. Desde niños aprendemos a pedir permiso para pensar diferente, a buscar aprobación externa para ideas internas, a medir nuestro valor en puntos arbitrarios. Las universidades, antaño centros de pensamiento crítico, ahora son fábricas de empleados perfectamente estandarizados. El resultado es una paradoja cruel. Nunca hubo tanta información disponible, y nunca fue tan escaso el pensamiento verdaderamente independiente. ¿Cuántas de tus convicciones son realmente tuyas y cuántas fueron implantadas por este sistema de adoctrinamiento invisible? El fenómeno más revelador es la patologización de la disidencia. Lo que antes era pensar diferente, ahora se diagnostica como trastorno. El empleado que cuestiona es poco colaborador, el estudiante curioso tiene déficit de atención, el ciudadano crítico es conspiranoico. El lenguaje médico se ha convertido en el nuevo código de control social. Maquiavelo reconocería la táctica. No es necesario silenciar a los rebeldes si puedes convencerlos de que están enfermos. ¿Cuántas etiquetas psicológicas has aceptado que en otra época serían simples expresiones de personalidad? Terminemos con una verdad que duele. La servidumbre voluntaria es la prisión más segura porque no tiene paredes visibles. El esclavo perfecto no es el que obedece por miedo, sino el que cree ser libre mientras sigue órdenes que ni siquiera reconoce como tales. La pregunta definitiva no es si estás controlado, sino si serías capaz de reconocerlo si lo estuvieras. Porque en el mundo que Maquiavelo anticipó, las cadenas más fuertes son las que abrazamos con alegría, confundiéndolas con coronas de libertad. Llegamos al nivel maestro donde se revela la verdad más peligrosa. El poder absoluto no consiste en controlar el juego, sino en diseñar las reglas del tablero mismo. Maquiavelo reservaba esta lección solo para aquellos príncipes capaces de comprender que gobernar personas es trivial comparado con gobernar la realidad en la que esas personas creen vivir. Imagina por un momento que pudieras no solo mover piezas en el tablero, sino decidir qué es una casilla blanca y qué es una negra, redefinir qué significa ganar, incluso cambiar qué piezas están permitidas. Esto no es teoría conspirativa, es el funcionamiento real del mundo en el que ya vives. Observa cómo los verdaderos arquitectos del poder operan. No compiten en sistemas existentes, crean nuevos sistemas. Los Zuckerberg y Musks del mundo no siguieron las reglas del capitalismo tradicional, las reescribieron. Los grandes medios no reportan la realidad, definen qué se considera realidad. Los bancos centrales no administran economías, deciden qué es el dinero. Esta es la esencia del poder en el siglo XXI. Ya no se trata de tener el mejor ejército o la mayor riqueza, sino de controlar los marcos conceptuales dentro de los cuales los demás piensan, compiten y miden su éxito. ¿En qué marcos invisibles estás atrapado sin siquiera notarlo? Pero aquí yace la ironía suprema. La mayoría lucha por ascender en jerarquías que los verdaderos poderosos consideran meras distracciones. Mientras tú te esfuerzas por un ascenso corporativo, alguien más diseña la estructura misma de tu corporación. Mientras debates política partidista, otros redefinen qué temas son incluso debatibles. Mientras acumulas posesiones, los arquitectos convierten la propiedad en un concepto obsoleto mediante suscripciones y acceso temporal. Maquiavelo lo advirtió. El que controla los términos del debate, controla sus resultados. ¿Cuántas de tus luchas son en realidad peleas en una jaula que otros construyeron? El salto de peón a arquitecto requiere una transformación radical de perspectiva. Debes aprender a ver no solo acciones, sino los sistemas que hacen posibles esas acciones. Por ejemplo, no analices qué político ganó las elecciones. Estudia quién diseñó el sistema electoral que determinó qué tipo de político podía competir. No te enfoques en qué producto se vende más, sino en quién controla la plataforma que determina qué productos son visibles. Esta visión sistémica es lo que separa a los jugadores de los diseñadores de juegos. ¿Estás dispuesto a dejar de ser un consumidor de realidades para convertirte en su creador? Los instrumentos de este poder arquitectónico son más accesibles que nunca, pero requieren una mente entrenada para usarlos. Las criptomonedas demostraron que cualquiera puede crear un sistema monetario alternativo.
Las redes sociales probaron que la atención masiva puede ser cultivada desde un garaje. Los medios independientes han comprobado que las narrativas oficiales pueden ser desafiadas. Pero atención, este mismo acceso democratizado es parte del diseño. El sistema permite suficiente disidencia para absorberla y convertirla en nuevo combustible. La verdadera maestría está en crear estructuras paralelas tan robustas que puedan reemplazar las existentes. Tienes el valor no solo de jugar fuera de las reglas, sino de construir un juego completamente nuevo. Terminemos con una revelación que cambiará para siempre cómo ves tu lugar en el mundo. Tú ya eres un arquitecto en potencia. Cada conversación que moldeas, cada pequeña estructura que creas en tu vida, cada norma que desafías o refuerzas con tus acciones, todos son actos de creación de realidad. La pregunta no es si influyes en el mundo, sino si lo haces con conciencia y propósito. Maquiavelo terminaría recordándote que en este juego infinito de poder, los principiantes buscan controlar personas, los avanzados buscan controlar sistemas, pero solo los verdaderos maestros entienden que el poder supremo consiste en enseñar a otros cómo pensar sobre el control mismo.